Buenos días a todos. Termino un poco la mañana, vamos a hacerlo un poco rapidito, yo creo, ¿no? Que supongo que habrá sido una mañana bastante completa. Y sobre todo, pues lo que quería yo cuando hablé con la organización de ATEGRUS, viendo un poco las primeras organizaciones, pues es dar algún tipo de ideas sobre la practicidad de todo esto, ¿no? He oído así algunos comentarios como que queda mucho camino por recorrer, tal cual. Yo personalmente creo que la biomasa ya es una realidad. Tenemos ejemplos de nuestra empresa, nos dedicamos prácticamente solo a biomasa y son cientos de empresas las que en España estamos trabajando en el sector. Y bueno, pues sobre todo sin entrar mucho ni en datos ni otras cosas, simplemente os voy a pegar unos flashazos de instalaciones que son éxitos, ¿no?, que están trabajando desde hace tiempo con sistemas de biomasa, ¿no? Para que os centréis un poquito en lo que hace AEMA, nosotros trabajamos el sector de las energías renovables en general. El mercado poco a poco hemos solo obviado la parte solar y ahora estamos trabajando la parte de calderas de biomasa, ¿no? Trabajamos como importador de dos fabricantes austriacos de calderas de un buen nivel tecnológico y nos dedicamos un poco a nuestros clientes habituales, suelen ser la empresa instaladora que se ha querido especializar en este sector, no hacer las cosas de cualquier manera, especialistas, y la empresa de servicio energético, que bueno, que le está costando un poquito más de lo que esperábamos al principio arrancar, pero bueno, que también va a ayudar mucho al avance, ¿no?, de este tipo de tecnologías. Nosotros lo que hacemos es una distribución que lo llamamos responsable, es decir, importamos el material, pero luego somos servicio de asistencia técnica, gestores de repuestos, bueno, un poco dar normalidad a este sector, que también todos los sectores cuando arrancan en un primer momento pues aparecen ciertos factores fuera de lo normal y nosotros lo que intentamos es que una caldera de biomasa se venda y se instale correctamente, que no tenga que ser nada especial, ¿no? Bueno, respecto a combustibles, pues os han estado hablando bastante sobre ellos. Un poco comentaros que a día de hoy se está manejando realmente, aparte del hueso de aceituna, que quizás es un poco más zonal en la zona sur y más dedicado a temas de estufas y aplicaciones un poquito más pequeñas, además de luego los gigantes. Generalmente las dos grandes combustibles que estamos trabajando son el pellet y la astilla, por las ventajas que ya os han comentado y que no quiero tampoco yo entrar mucho en ellas, quizá así, lo que os decía, unos cuantos flashes. Quizá lo primero es la ejecución correcta de las instalaciones, es algo bastante importante, y si veis, esto es un esquema tipo que se debería seguir en todas las instalaciones, que es una caldera de biomasa trabajando contra un acumulador de inercia y a partir de ahí ya distribuyendo energía, ¿no? Existen sistemas que no ponen depósito de inercia, que no hacen ciertas cosas, pero bueno, no deja de tener ciertas pegas y ya todo el mundo ha acumulado malas experiencias en esos sectores. Es decir, un esquema bien hecho es lo que ponemos ahí, ¿no?, la fórmula del éxito, ¿no? En cuanto al tipo de calderas que nos gusta trabajar y que creemos que tienen un futuro más a largo plazo, estamos hablando de calderas automatizadas. Son calderas, lógicamente, cuando entras en la automatización, con unos costes bastante más elevados que las calderas tradicionales de gas y de gasóleo, pero bueno, creemos que la comodidad a la que nos hemos acostumbrado con las calderas de gas y de gasóleo, en las que bueno, no tenemos que hacerles nada a ese tipo de calderas, pues es algo que se puede hacer también con una buena caldera de biomasa, y que la función del usuario cuando estamos hablando de una vivienda, del explotador de la caldera, cuando hablamos de un hotel, de un centro de turismo rural, apenas se reduzca a vaciados de cajones de cenizas 1 o 2 veces al año, Eso es un poco la idea que seguimos. Trabajamos con calderas cuyo encendido es automático, no hay que ir con ninguna pastilla ni ningún trapo húmedo de combustible para encenderla, con limpiezas automáticas de la caldera, tanto de la parte del intercambiador de calor como de la propia parrilla, ¿no? Y luego también otra parte importante, que es que la combustión tenga un control, ¿no? El hecho de que la biomasa sea hoy un combustible barato con unos
plazos de amortización de las instalaciones, pues en muchos casos muy cortos. Tampoco implica el que, como se está haciendo muchísimo, se queme con unos rendimientos bajos o nefastos, después, dependiendo de dónde pongamos el listón, ¿no? Es decir, tenemos muchísimos casos, quizá lo que más nos suena a diario, de viviendas unifamiliares que consumían 2.000 euros en gasóleo y gracias a la biomasa están consumiendo solo 1.600. Pues bueno, eso para la gente que estamos dentro del sector es una derrota. Es decir, tenemos que buscar que ese que consumía sus 2.000 euros de gasóleo esté hablando de que está consumiendo 600, 700, 800, y eso sí que es un ahorro que va a captar más clientela. Pensar en eso, llevándolo a un hotel, pues bueno, pues los ahorros que ya forman parte de la cuenta de resultados como cualquier negocio, pues es algo muy importante, ¿no? Entonces, por eso digamos que hemos apostado claramente por calderas automáticas, ¿no? Calderas automáticas que suelen tener la necesidad de un lugar de acumulación de la biomasa, en este caso un depósito de pellet, en otro sería un depósito de astillas, y que ya a partir de ahí lo gestionaríamos hasta la caldera, ¿no? Ya cuando las calderas empiezan a tener ciertos tamaños, empezamos a tener los cajones de cenizas que veréis ahí abajo externos a la caldera, y cuando hablamos de astillas tiene la pequeña dificultad de que la astilla no fluye tan fácilmente como un pellet, entonces los sinfines necesitan ir acompañados de esta pieza número 4, el agitador, con unas pletinas flexibles para conducir las astillas hasta el sinfín, ¿no? Que luego ya nos alimenta la caldera. Tenemos distintas posibilidades de ubicación. A partir de aquí ya tenemos sinfines para gestionar la biomasa hasta la caldera de forma automática. Y luego también, pues oye, lógicamente, dentro de este sector también existen productores de calderas de alta potencia y de alta eficiencia. Es decir, generalmente en la alta potencia es donde mayores, esto es un criterio personal, donde mayores barbaridades se están haciendo en cuanto a utilizar, yo lo llamo incineradoras, no calderas, es decir, un lugar donde, vale, bien, puedes echar la biomasa como un residuo, pero no estás haciendo una combustión correcta de un combustible que tiene un coste y que a día de hoy no tiene impuestos, pero que el día que lo tenga habrá que consumirlo bien, ¿no? Lógicamente, si algún día lo tuviera. Entonces, bueno, creemos que pues igual, estamos hablando de que en altas potencias también necesitamos altas tecnologías, ¿eh? Y hay fabricantes que lo tienen solucionado, y el mismo concepto que os he explicado hasta ahora, pues sería su funcionamiento, ¿no? Calderas 100% automatizadas con rendimientos elevados. Y bueno, luego os voy a hablar ya de ejemplos, tampoco os quiero hablar de todo esto, ¿no? Ahora os voy a poner eso, lo que os decía, ya de una forma así rápida, pues una serie de ejemplos. Perdonad que la fotografía no es nuestro fuerte, ¿eh? Y la fotografía, y además por nuestra posición en la cadena de distribución también nosotros asistimos a las salas de calderas en plenas puestas en marcha y tal y cual, entonces veréis que las fotografías no son todo lo bonitas que deberían ser para una exposición como esta, ¿eh? Vale. Quizás sí, os quiero hablar de una serie de aplicaciones que son realidades, y son realidades con éxito desde hace, en este caso es de un único curso, pero estamos hablando de calderas ya con 6, 7, 8 años de funcionamiento y con un elevado grado de satisfacción en los clientes, ¿no? Esto es el Colegio San José de los Jesuitas, en el pleno centro de Valladolid, donde ahí hicieron una reforma de buena parte del colegio, y se ha instalado una sala de calderas con una única caldera de 400 kilovatios. Estamos hablando del centro de la ciudad, por lo cual se optó como combustible por el pellet. Esa es algo que poco a poco se nos repite muy continuamente. Si bien las astillas, como decía el anterior ponente, pues son un combustible muy bueno, y cuando hay una astilla de calidad, os aseguro que es un combustible fantástico, la astilla tiene la pequeña debilidad que es cómo descargar grandes cantidades de astilla en el centro de las ciudades, ¿no? En cambio, eso es algo que el pellet tiene bastante más fácil solución, ¿no? Por camiones neumáticos, y al tener mejores densidades y mejores poderes caloríficos,
pues tenemos una solución un poquito mejor, ¿no? En una sala de calderas de este estilo necesitaremos, este es el plano de planta, en la parte del, perdón, no sé si va a ver, en la parte del almacenaje de pellet, la caldera, depósitos de inercia, no deja de ser una sala de calderas más amplia que lo que sería si estuviéramos hablando de gas o de gasóleo, pero sin tampoco excesivas virguerías técnicas, ¿no? Esto es lo que os decía respecto a la descarga de pellet en el centro de la ciudad, que es algo bastante más simple cuando estemos hablando de pellet. Por eso encontraréis bastantes ejemplos de altas potencias que siguen trabajando con pellet, ¿eh? Otro cliente que siempre está satisfecho con la biomasa son las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos son, yo los llamo engullidores de energía, tienen unos niveles de temperatura interior mucho más elevados que en una vivienda. En las zonas norte de España, zona castellana, estamos hablando de un funcionamiento prácticamente del mes de septiembre al mes de mayo de continuo, con más de 2.000 horas en la mayoría de los casos de funcionamiento, y son sitios donde, bueno, pues los resultados son espectaculares y muy replicables, y generalmente es un buen comercial de esta tecnología el que por fin se decide dentro de una residencia de ancianos hacer una instalación, ¿no?, donde tendrías caldera y almacenaje. También tenemos un nicho de negocio o un lugar donde es bastante lógico utilizar este tipo de combustibles en los colegios, ¿no? Igual que os ponía el primero, ya no solo por el carácter de ahorro medioambiental, todo lo que hemos hablado hasta ahora, sino de educación, ¿no? O sea, enseñar a los niños que tenemos que aprovechar lo que tenemos, ¿no?, sin entrar en muchas otras cosas más. Aquí estamos hablando, mira, por ejemplo, este colegio trabaja con la fórmula de servicio energético. Esta empresa que aparece aquí, Foresa, es una empresa que hace servicio energético, de tal forma que el desembolso, como explicaban antes de Factor Verde, lo hace esa empresa, y el mantenimiento, buscar combustible, pues es un poco, son ellos los que se encargan de hacerlo, ¿no? Dentro de aquella misma aplicación, pues algo, un edificio de usos múltiples, ¿no?, en la zona de Ávila también, 2 calderas de 65 colocados en cascadas, pues porque tienen unos usos muy desiguales este tipo de edificios. Otro lugar donde también está ganando cada día un hueco importante es todo lo que es el turismo rural. En este caso estamos hablando de una caldera de pellet, pero el turismo rural también tiene una parte muy importante con Astilla, ¿no?, donde tiene un potencial bonito, y donde dentro de una casa de turismo rural me quiero diferenciar de las otras. ¿Cómo? Porque tengo una caldera de pellet. Incluso algunos prácticamente hacen como obligatorio el paso del visitante por la sala de calderas, para que lo vea. Hablando un poquito de temas de Astillas, pues esta fue la primera caldera de Astillas. Esta es una obra ya de 2007, creo recordar, donde, bueno, es una zona entre Soria y Burgos, donde hay un potencial enorme también, algo del estilo a las zonas que estábamos hablando antes. Y bueno, pues la caldera, pues con una sala de calderas, como os decía, normal, limpia y, bueno, sin ningún problema, ¿no? Aplicaciones industriales, ¿no? Nosotros tenemos con la marca Binder, que hablamos de calderas de más alta potencia, un potencial salvaje, ¿no? Es decir, esta es la fábrica del L'Oréal, que esta es una instalación que hizo una empresa de Valladolid, Zenit Solar. También estamos hablando, creo que de 2008. Esta caldera, pues bueno, pues su replicabilidad es total, es decir, estamos hablando de calefactar unas naves en Burgos también, donde hay que empezar a calefactarlas en septiembre y todavía a día de hoy están funcionando. Le sacamos, al haber hecho un buen ajuste de la potencia, que eso fue parte de la ingeniería de Zenit Solar, la caldera la están sacando 2.700, 2.800 horas anuales, por lo cual las amortizaciones son también espectaculares. Es decir, nadie pone en duda a día de hoy en L'Oréal esa inversión, a pesar de tener un gas a un precio escandaloso. Otras aplicaciones, polideportivos, aula de energías renovables. Esta fue la primera que montamos que vendimos en el año 2006, ¿no? Pues la Agencia de la Energía de Burgos. Una aplicación industrial muy interesante, que es introducir la biomasa dentro de un proceso de depuración de aguas residuales. Este está en el País Vasco, al lado de Durango. Pues bueno, pues tenemos que
Estos 3 grandes cilindros que veis aquí son unos evaporadores, ¿no?, donde llega un agua con una concentración tremenda de muchísimas sustancias, y lo que hacen es evaporar el agua y concentrar lo que son aguas de lixiviados, ¿no? Entonces esa evaporación la realizan gracias a la caldera, ¿eh? Y también esta es una caldera que ahora mismo no, pero se le sacan muchísimas horas anuales con unos aprovechamientos muy interesantes, ¿no? Y veis que, oye, pues que no estamos hablando tampoco son salas de calderas limpias como tiene que ser, ¿no? Y quizá también esta la ponemos la última porque es un poco la joya de la corona. Esto es una obra que en su momento promovió el EREN, el Ente Regional de la Energía, realizada también por Zenit Solar en ese caso, y es la Basílica de San Isidoro en León, que es una joya que tenemos en España. Y bueno, pues que León, conocemos todos el clima duro que tiene, ¿no? Y hasta ahora tenían una pequeña caldera de carbón, calefactaba la caldera de carbón, impulsaba un poquito de aire caliente a la basílica, que se nos iba rápidamente todos para arriba. Y aquí se hizo una obra realmente interesante, donde se aprovechó como medio de difusión del calor. O sea, ya no solamente hablamos de biomasa, sino ya vamos a ir a ciertas tecnologías de difusión del calor. Creo que el nombre correcto son los declinatorios, donde te arrodillas en los bancos de estas. Debajo del declinatorio hay un emisor de calor a muy baja temperatura, de tal forma que funciona por radiación, un sistema muy similar a lo que es el suelo radiante. Se mantienen temperaturas, hombre, no son de alto confort, pero no estás a 5 grados dentro de la iglesia como era antes, mantienes temperaturas de orden de los 16, 17 grados en los 3-4 primeros metros de altura, mientras que en la parte alta, que lo tienen con sondas controlado, las temperaturas siguen siendo igual de frías que si no hubiera un sistema, ¿no? Entonces, esto también de las salas de calderas de carbón es algo con una replicabilidad tremenda, ¿no? Ya que se utiliza la parte de sala de donde estaban las calderas inicialmente como lugar para la ubicación de las calderas, y la descarga de carbón, que generalmente ya estaba hecha de alguna manera, como almacén de pellet, ¿no? Entonces, bueno, es otro tipo de historia. Bueno, simplemente con esto quería dejar claro que esto no es una novedad. Hablamos de 20 y tantas mil, 30 y tantas mil calderas funcionando en España, y que bueno, que si esto lo hablaba hace unas semanas con un instalador que empezó también en 2007, y dice, si esto nos pilla en un momento sin crisis económicas, estábamos forrados, porque realmente los combustibles a los valores que están ahora, pues claro, hacen que cualquier inversión de este estilo sea rápidamente amortizable, y el problema es la falta de liquidez para acometer estas obras. Pero bueno, sobre todo eso, mandar el mensaje de que esto es algo muy normal, que haciendo bien las cosas tiene una replicabilidad importante, ¿eh? Venga, muchas gracias.